Bueno, buenos días a todos. Creo que ya estamos conectados a través de este webinar de actualidad de Asofiduciarias. Este es nuestro tercer webinar que tiene como propósito invitar aliados de la sociedad que son de general, poder seguir evolucionando en este espacio de discusión con nuestros agremiados y con la comunidad inversionista. El día de hoy tenemos como invitado a uno de nuestros asociados de la asociación, que es BlackRock, y quisiera empezar por hacer una pequeña introducción de algunos de los temas que han sido de enorme impacto durante los últimos años, y es los mensajes que un asset manager tan importante como BlackRock, de hecho el número uno del mundo en activos bajo administración, le ha venido enviando a la comunidad de inversión en torno a lo que ellos han llamado el reshaping of finance o el replanteamiento de las finanzas de sus cimientos. A comienzos de este año, Larry Fink, que es una figura, digamos, muy importante del mundo de inversiones globales, el chairman y CEO de BlackRock, hizo un statement muy potente donde BlackRock dice: nosotros sabemos las necesidades y la responsabilidad en las inversiones juegan un rol muy importante en temas como el cambio climático, como el accionamiento de todos los en esta cadena de inversión, sobre transición energética, sobre una economía baja en carbono, sobre el propósito que hay detrás de las compañías. Y BlackRock ha liderado un poco esta campaña a nivel global, lo ha hecho a través de sus mensajes a los inversionistas, pero lo ha hecho en foros como el manifiesto de Davos del año 2020. Y para nosotros ha sido de enorme interés ver cómo se empiezan a enviar señales en un frente que creemos es una de las tendencias que están para quedarse en el largo plazo, que es ESG, Environmental, Social and Governance. Y hoy hemos invitado a Diego Mora. Diego, además de ser un aliado permanente de la asociación, de ser colombiano, es economista, ha trabajado con BlackRock desde el año 2006, hoy en día se desempeña como Country Manager para Colombia, Centroamérica, es miembro del Comité Ejecutivo Regional para América Latina, estuvo algunos años en Brasil, ha trabajado, digamos, en distintos sitios regionales y ha sido, digamos, un aliado importante de la asociación durante este tiempo. Tiene un MBA de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos y de la Universidad de los Andes. A Diego, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Tenemos programada una presentación de aproximadamente 35-40 minutos con espacio para preguntas al final. Julián Mejía, el vicepresidente técnico, va a estar recibiéndolas a través del canal de Facebook y las canalizaremos, y la conferencia va a terminar a las 9:25 porque Diego tiene otro compromiso al que se tiene que conectar a las 9:30. Así que, sin mucho más preámbulo, creo que BlackRock ha enviado unas señales muy importantes a la comunidad inversionista global, y para nosotros es de enorme importancia poder discutir y conversar sobre estos temas, entendiendo en una coyuntura como en la que estamos qué tipo de lecciones vamos a sacar de esta coyuntura y qué cambios podríamos ver en el mundo del asset management hacia adelante. Así que, Diego, muchísimas gracias nuevamente y estamos en vivo desde Asofiduciales. Gracias. Muy bien, Germán, muchas gracias por las palabras, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos, a los presidentes de las sociedades fiduciarias, que sabemos que nos están acompañando también, a los equipos de estas entidades, a los profesionales de mercado financiero, a los estudiantes, inversionistas individuales que hoy nos escuchan. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien hoy. Como dice Germán, desde hace muchos años BlackRock viene en un acompañamiento muy cercano con Asofiduciarias. Constantemente estamos acompañándolos en el evento que ustedes organizan anualmente, y hoy en este mundo de virtualidad pues estamos encantados de acompañarlos en esta reinvención que ha hecho usted, Germán, para generar espacios de acercamiento no solo a la sociedad de fiduciarias, pero más allá de ella al público en general. Entonces, encantado de estar participando con ustedes, y hoy de nuevo en este mundo de virtualidad. Estaba haciendo la cuenta, Germán. Yo llevo 82 días trabajando desde casa, increíble, 82 días. Ahí hemos aprendido nuevas skills, nuevas cualidades que no sabíamos que teníamos, desde hacer deporte, lavar loza, tocar un instrumento,
pero en fin, esos son temas probablemente para otra conversación. Pero sí, como usted decía, hoy vengo a hablar de tres grandes temas. Quiero comenzar por una aproximación a lo que son las inversiones sostenibles y cómo y por qué han aumentado tanto el interés por este tipo de inversiones en los últimos años y en particular en los últimos meses. En segundo lugar, voy a hablar acerca de algunas reflexiones de los compromisos, y usted hizo referencia a eso en sus palabras introductorias, Germán, los compromisos que ha hecho BlackRock con respecto a inversiones sostenibles y cómo hemos avanzado como compañía frente a esos compromisos que adquirimos como compañía. Y por último, voy a hacer una muy breve reflexión acerca de diversificación de portafolios. Y con eso voy a intentar acá, vamos a ver si la tecnología me ayuda. Voy a intentar compartir pantalla. Téngame paciencia que yo no soy el más tecnológico. Y voy a comenzar, no quiero aburrirlos demasiado, pero quiero comenzar con una breve introducción acerca de quién es BlackRock. No quiero gastarme demasiado tiempo acá, pero sí me parece importante para ponernos a todos en la misma página, hablar acerca de quién es la compañía. Vamos a ver si esto me funciona. Bueno. Perfecto, vamos por acá. Bueno, BlackRock, mientras intento solucionar acá la tecnología, BlackRock es hoy en día el mayor gestor global de activos y siempre me gusta comenzar por nuestro propósito. Y el propósito es ayudar a más y más personas a alcanzar su bienestar financiero. BlackRock hoy en día gestiona 6.4 billones en activos bajo administración en todas las clases de activos, desde renta fija, renta variable, en gestión indexada, en gestión activa, en gestión de activos alternativos, fondos money market, fondos alternativos, etcétera. Es una compañía listada en la Bolsa de Nueva York, fundada en el 88, y es un asset manager independiente dedicada exclusivamente al deber fiduciario de manejar las platas de los clientes que nos confían sus recursos, con más de 16,000 empleados a nivel mundial y un punto importante relacionado a nuestra conversación de hoy, un líder en este tema de inversiones sostenibles a nivel mundial. Pero pasemos ya en materia. Y como le decía, quisiera yo comencemos por el comienzo. Comencemos por definir qué es esto de inversión sostenible. Y les comparto acá la definición de BlackRock acerca de qué es inversión sostenible. Y es algo muy sencillo que intentamos poner en unas palabras que fueran entendibles para todo el mundo. Y es combinar lo mejor de la manera tradicional de invertir con ideas ASG, y vamos a hablar un poco más en detalle de qué se tratan estas ideas de ambiente, social y de gobernanza. Y quiero resaltar mucho esta última parte, y esto es para mejorar los resultados de largo plazo de nuestros clientes. Es decir, esto está completamente alineado con el deber fiduciario de un asset manager de buscar los mejores resultados de largo plazo para los clientes con los recursos que los clientes han confiado, ¿verdad? Y para ello incorpora variables no financieras relacionadas con el ambiente, relacionadas con lo social y relacionadas con la gobernanza. Y detrás de esta afirmación, detrás de esta definición de qué es inversión sostenible, hay una afirmación muy fuerte. Y usted hizo referencia a ella, Germán, también al comienzo, y tiene que ver con que el invertir en inversiones sostenibles no implica sacrificar retorno. Y esto es algo a lo cual haremos referencia a lo largo de la presentación. Pero partiendo de esta definición, combinar la mejor manera de lo tradicional de invertir con ideas con respecto al ambiente, a lo social y a la gobernanza de las compañías, con el objetivo de mejorar los resultados a largo plazo de nuestros clientes, yo quisiera ahora pasar a tangibilizar un poco estas variables de ambiente, social y de gobernanza. ¿Y por qué tangibilizarlas? Porque estos no son variables esotéricas y tienen sentido económico. Tiene sentido económico estar invertido y expuesto a compañías que tienen unos rankings, unos ratings favorables en estas variables
versus en compañías que no las tienen. ¿Por qué? Y voy a dar un par de ejemplos muy tangibles. La primera de estas variables, que es la A, tiene que ver con el ambiente. Y en esto se consideran una multiplicidad enorme de variables y una de ellas tiene que ver con el cambio climático. Y en este sentido, un ejemplo de cómo implementar estas variables y cómo considerarlas en la vida real tiene que ver con qué tan preparadas están las compañías para lidiar con el riesgo climático. Y esto no se ve necesariamente en los estados financieros que las compañías publican y con base en los cuales se ha fundamentado, digamos, la selección de activos y el asset management históricamente. Esto no está necesariamente reflejado en los estados financieros de las compañías. Son variables de qué tan preparadas están las compañías, de nuevo, en este caso, frente al riesgo climático. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan preparada está una compañía para enfrentar el riesgo de inundaciones? Es de esperarse que una aseguradora, por ejemplo, que esté mejor preparada para enfrentar el riesgo climático, que reconozca el riesgo climático y que esté preparada para enfrentarse a un mayor riesgo de inundaciones, en el largo plazo debería tener un mejor comportamiento que una compañía aseguradora que no lo reconozca o que no esté adecuadamente preparada para enfrentar ese riesgo. La S tiene que ver con lo social. Y en lo social hay un par de variables que me parecen importantes y un par de ejemplos que son muy tangibles. El primero de ellos tiene que ver con la diversidad. Hay una multiplicidad de estudios que demuestran que empresas con altos índices de diversidad tienen mejores resultados financieros de largo plazo. Y en esto se evalúan, por ejemplo, variables como qué tan diversa es la junta directiva en cuanto a género. De nuevo, compañías con altos índices de diversidad piensan diferente, ¿verdad? Se retan entre sí y van a volverse más resilientes y tener mejores resultados de largo plazo. Otra variable, también relacionado con las variables sociales, tiene que ver con la satisfacción de los empleados. Y eso se probó ahora en esta recién crisis del COVID, pero en general compañías que se relacionan muy bien con sus empleados, que sus empleados tienen unos altos índices de satisfacción, deberían en el largo plazo tener un mejor comportamiento que compañías que no tienen altos índices de satisfacción de sus empleados. Es decir, hay un sentido económico detrás de estas variables A, S y G. Y la G, que es la última, tiene que ver con el gobierno corporativo, con la gobernanza de las empresas. Y un ejemplo puntual del tipo de variables que se ven en esta categoría tiene que ver con la independencia, por ejemplo, de las juntas directivas. Empresas que cuenten con juntas directivas independientes, que reten a la gerencia, van a tener en el largo plazo mejores comportamientos que compañías que no tienen juntas directivas independientes y que no tienen una junta directiva que rete a la gerencia. Es decir, la conclusión que quiero y el mensaje principal que quiero llevar en esta parte inicial de la presentación es: esto no son variables esotéricas, son variables muy tangibles y hace sentido económico tener exposición a este tipo de compañías en el largo plazo. Muy bien. ¿Y qué es lo que hemos visto con respecto a las inversiones sostenibles? Y esto ha sido un flujo de inversiones creciente en los últimos años. Y en el primer trimestre, en la primera parte del año 2020, esto se ha venido acelerando de una manera dramática, sobre todo cuando se compara con los flujos hacia otro tipo de inversiones. Y para eso voy a pasarles un par de estadísticas que me han parecido interesantes. Primera estadística, en lo corrido del año, el flujo hacia fondos sostenibles tuvo un aumento de 41% frente al año anterior. 41%. Segunda estadística. En lo corrido del año hasta abril, es decir, un tercio del año, entraron 20,000 millones hacia ETFs con sesgo ASG, que esto es equivalente a 3/4 partes del flujo hacia esta categoría de instrumentos durante todo el año 2019, en apenas un tercio del año. Y hablando solamente de BlackRock, que esta es la tercera estadística que quería compartir, en toda la plataforma de ETFs, en toda la plataforma de productos, desde ETFs, fondos mutuos y fondos money market, se vieron entradas por 15,000 millones de dólares hacia estrategias sostenibles,
convirtiendo a este primer trimestre del año 2020 en el mayor trimestre con respecto a flujos hacia este tipo de estrategias en la historia de la organización. Y esto es en medio del primer trimestre de 2020, es decir, uno de los trimestres más complicados para el mundo financiero y para la industria de asset management en términos generales a nivel global. Es decir, hay un creciente interés y un interés que no se queda simplemente en quiero aprender acerca de este tema, sino flujos reales de inversiones hacia este tipo de exposiciones. ¿Y por qué? Yo quisiera categorizar las razones acerca del porqué de este flujo creciente hacia este tipo de inversiones en tres grandes categorías. Por un lado, tiene que ver con los cambios generacionales. Las nuevas generaciones están adueñándose de una porción importante del capital y están haciéndose tomadores de decisión crecientemente. Y estas nuevas generaciones están exigiéndole cada vez más a las compañías en las cuales invierten y tienen un sesgo para que con sus inversiones no solamente tengan unos buenos resultados financieros, sino que con sus inversiones se haga bien. Este flujo en cuanto a valores, a preferencias, determina parte del creciente interés y del creciente flujo hacia este tipo de inversiones. La segunda razón tiene que ver con temas regulatorios y de gobierno. Y es que los reguladores a nivel mundial están crecientemente pidiéndole a las compañías que incorporen temas ASG en la información relevante que publican a los mercados y a los inversionistas en general. Es decir, que no solamente publiquen sus resultados financieros, sino que publiquen información acerca de cómo están incorporando estas variables ASG de ambiente social y de gobernanza en la gestión de sus propias compañías. Es decir, los gobiernos están buscando mayor transparencia frente a estas variables ASG de parte de las compañías. Y también ligado al tema regulatorio, algunos reguladores a nivel mundial, están demandando cada vez más de los inversionistas institucionales que estos inversionistas publiquen cómo están ajustando sus portafolios para incorporar este tipo de variables en sus procesos de inversión. Y sobre eso tenemos algunos casos cercanos. Por ejemplo, en México, la CONSAR, que es el órgano regulador de las AFORES, que son los fondos de pensiones en México, ya emitió un comunicado en el cual exige a las AFORES que para el año 2022 deben reportar cómo incorporan estas variables ambientales, sociales y de gobernanza en sus procesos de inversión. Deben ser transparentes en qué tipo de procesos han incorporado en este frente. Entonces, esa es la segunda. Primero, cambio de tendencias, cambio generacional, llevando un tema de valores, incorporando un tema de valores en los temas de inversiones, primero. Segundo, regulación, tanto a las compañías como a los inversionistas institucionales. Y tercero, y esto para mí es bien interesante, siendo economista, los números terminan siendo muy importantes y está relacionado con lo que comentaba usted al comienzo, Germán, y con lo que yo también decía en mi parte introductoria, y es que, contrario a lo que se pensaba hace algunos años, de que para invertir en inversiones sostenibles había que sacrificar retorno, la evidencia lo que nos muestra es exactamente lo opuesto. Y voy a ilustrar dos papers, dos documentos que publicó BlackRock. Uno de ellos, este que está en esta página que estoy ilustrando en este momento, se llama, y lo pueden buscar en Google, se llama The Why Not Moment, el momento del por qué no. Y está relacionado precisamente a ese concepto. Ya no se trata de por qué invertir en inversiones sostenibles, sino por qué no. La evidencia empírica muestra que no solamente se hace bien, sino que se tiene mejores resultados financieros. Y este cuadro, que es uno de los cuadros que estoy sacando de este estudio, lo que muestra es una comparación entre benchmarks de renta variable tradicionales versus benchmarks de esas mismas clases de activos con foco ASG. Y se muestra la rentabilidad anualizada del periodo 2012 a 2018. Y lo que muestra es que tanto para acciones en Estados Unidos como para acciones en el mundo desarrollado, excluyendo a Estados Unidos,
como también para acciones en mercados emergentes, lo que se ve es que la rentabilidad fue igual o superior en los casos de los índices con foco ASG que en el caso de los índices de renta variable tradicional. Es decir, no se sacrifica retorno, no se sacrifica rentabilidad al estar expuesto a este tipo de inversiones. Y más recientemente, hace un par de semanas, a la luz de toda esta crisis del COVID, BlackRock publicó un segundo estudio relacionado a un tema parecido, pero en este caso muy enfocado a un concepto que se llama la resiliencia de los portafolios. Muchos hemos oído hablar de la resiliencia, inclusive en estas épocas de encierro y de cuarentena, acerca de la resiliencia personal, pero aplicando ese concepto de resiliencia a los portafolios, a lo que se refiere es esa capacidad de sobreponerse a las adversidades, ¿verdad? Esa capacidad de sobreponerse a los momentos de volatilidad extrema. Y ya se había visto en periodos de volatilidad extrema anteriores que los portafolios expuestos a variables ASG tenían un comportamiento mejor en el largo plazo y en especial en periodos de volatilidad soportaban mejor las volatilidades. Caían menos estas inversiones con sesgo de sostenibilidad que inversiones que no las tuvieran. Y investigación reciente que acabamos de publicar lo que muestra es que en este primer trimestre del 2020, en la crisis COVID-19, el 94% de los índices con un sesgo ASG, con las siglas en inglés, ASG, tuvieron un comportamiento mejor que los índices que no tenían, que los índices estándar, que los índices que no tienen ningún tipo de sesgo ASG. Y en este gráfico vemos algunos otros periodos de volatilidad extrema en los mercados en los cuales el 75, el 78, el 88% de los índices con sesgo ASG tuvieron un comportamiento mejor que los índices estándar. Entonces, este es el tercer factor que explica el por qué este interés creciente y los flujos crecientes hacia este tipo de inversiones, ¿verdad? Entonces, primero, preferencias de los inversionistas, los millennials haciéndose tomadores de decisiones, exigiéndole más a las compañías y haciendo una preferencia por este tipo de inversiones. Segundo, el punto de regulación, tanto el regulador pidiéndole a las compañías mayor transparencia con respecto a cómo está considerando estas variables ASG para correr sus propias compañías, y en este frente también una exigencia de algunos reguladores a nivel mundial para que inversionistas institucionales divulguen cómo incorporan estas variables en sus procesos de inversión. Y lo tercero, muy importante, una evidencia empírica de que invertir con sesgo ASG no implica sacrificar retorno y por el contrario implica unas mejores características de riesgo-retorno en el largo plazo. Y aquí quiero transicionar hacia el tercer punto, hacia el segundo punto que comentaba yo al comienzo de la presentación y tiene que ver con lo que usted comentaba, Germán, al comienzo en su introducción, y es la carta de Larry Fink. Larry Fink es nuestro CEO y chairman, una persona muy, muy seguida pues, dentro del ambiente financiero, y a comienzos de año, él todos los años escribe una carta a los CEOs, a los presidentes de las compañías, siempre orientadas desde el punto de vista fiduciario. BlackRock, recordemos que solamente lo que hace es gestionar recursos de sus clientes, y como accionista en muchas compañías a nivel mundial, le escribe una carta anualmente Larry a los presidentes de las compañías, siempre pensando en generación de largo plazo, y en este año en particular estuvo 100% enfocada al tema de sostenibilidad. Y acá hay una cita interesante acerca de esa carta y dice: nuestra convicción de las inversiones es que la sostenibilidad y los portafolios que incorporan variables relacionadas con el clima pueden brindar mejores retornos ajustados por riesgo a los inversionistas. Con el creciente impacto de la sostenibilidad sobre los retornos de inversiones, creemos que las inversiones sostenibles son el fundamento más fuerte para los portafolios en el futuro. Es la primera vez en ese momento que BlackRock hacía un statement así de fuerte al respecto.
Y sobre esto, uno de los puntos también que resaltaba Larry es, estamos en el comienzo de un cambio tectónico en las inversiones. ¿Por qué? Y voy a comenzar por el final de este gráfico. Porque estamos en el comienzo de una reasignación de capital enorme, justificada, y algo de eso hemos tocado en los minutos anteriores, en tres grandes puntos. Primero, inversionistas institucionales a nivel mundial están integrando variables ASG, fondos de pensiones públicos, privados, compañías aseguradoras, bancos centrales, reguladores están cada vez más enfocados en riesgos de inversión relacionados con sostenibilidad. Ya lo vimos, algunas veces son los reguladores los que están impulsando que se incorporen estas variables. En muchos casos, y tenemos algunos de estos casos en nuestro país, son los propios inversionistas, antes de recibir ningún tipo de presión por parte del regulador, que por convicción, y es el caso de BlackRock también, hemos incorporado variables ASG porque sentimos que está alineado con el deber fiduciario de generar mejores resultados de largo plazo para los inversionistas. Primer punto. El segundo punto, preferencias de los inversionistas individuales sobre sostenibilidad, lo tocábamos también. Se espera que los millennials y la generación X se apoderen de una mayor proporción de los activos y haciéndose tomadores de decisión van a determinar unos flujos importantes a este tipo de inversiones. Y en tercer lugar, un creciente impacto del cambio climático. Cada vez es más evidente el cambio climático y esto está teniendo un impacto importante impulsando comportamientos sostenibles. Entonces, de nuevo, estamos en un comienzo de lo que estamos llamando nosotros un cambio tectónico en las inversiones que va a implicar una reasignación de capital hacia este tipo de inversiones que creemos los mercados aún están lejos de reflejar adecuadamente en los precios. Y en esta carta que comentábamos, que se escribió a comienzos de año, Larry hizo un par de afirmaciones y un par de compromisos que me parece importante compartir con ustedes para contarles un poco más acerca de cómo vemos el tema de sostenibilidad en BlackRock. Yo agruparía los compromisos que se hicieron en tres grandes categorías. En primer lugar, se habló acerca de la integración de variables ASG en los procesos de inversión en BlackRock. Y esto no se trata solamente de productos con sesgo ASG que tengan obviamente incorporadas las variables ASG. No, todos los procesos de inversión de BlackRock, todos, deben incorporar al cierre del 2020 variables ASG en sus procesos de inversión, 100%. Ese fue el primer compromiso. El segundo compromiso, y es un poco de ser consistente en el mensaje, y es, oiga, estamos diciéndole a los inversionistas que no solamente no se sacrifica retorno al invertir con sesgo ASG, sino que se van a generar mejores condiciones de riesgo-rentabilidad en el largo plazo. El segundo compromiso tenía que ver, hombre, como asset manager, me comprometo, como gestor de activos, me comprometo a incrementar la oferta de productos con sesgo de sostenibilidad para facilitarle a los inversionistas que lo quieran invertir en este tipo de productos y poder hacer sus portafolios con este tipo de sesgos. Y el tercer compromiso tenía que ver con un tema que nosotros llamamos Investment Stewardship. BlackRock, como ustedes saben, tiene unos portafolios de gestión activa. En estos portafolios de gestión activa se seleccionan compañías al interior de los sectores, por ejemplo, en los portafolios de gestión activa en acciones, de acuerdo a la perspectiva que tienen los gestores, de cuáles compañías gustan más o gustan menos. En los portafolios de gestión indexada o de gestión pasiva, el mandato que nos dan nuestros clientes es invertir sus platas siguiendo el comportamiento de un índice de referencia. Y en ese sentido, no hay ni amor ni odio por parte hacia las compañías. Simplemente las compañías están en el portafolio porque estamos respondiendo al deber fiduciario que nos entregaron los clientes, que nos dicen, oiga, siga este índice, el índice Standard & Poor's 500, el índice MSCI Emerging Markets, el índice Colcap. Y en ese sentido, el compromiso era, hombre, en la medida en que estas compañías están en estos portafolios, este equipo de Investment Stewardship que viene operando en BlackRock desde hace muchos años, vamos a fortalecerlo para que tenga unos encuentros con las compañías más frecuentes, para que haya unos votos
más transparentes y haya mayor transparencia inclusive también sobre los engagements, sobre los encuentros que hay con las compañías, en los cuales nosotros, desde nuestro deber fiduciario, les pedimos a las compañías más cosas como mayor transparencia en cuanto al manejo de variables ASG, etc. Esos fueron los 3 compromisos. Y muy rápidamente quiero hacer una mención acerca de una marcación a mercado, ¿verdad? Una evaluación que se hizo hace algunas semanas a la luz de los 100 días de haber hecho estos compromisos, de cómo vamos como BlackRock en estos compromisos frente a temas de sostenibilidad. Como decíamos, uno de los primeros, el primer compromiso tenía que ver con la integración de variables ASG en el 100% de los portafolios de inversión. Y en ese sentido, al cierre de abril, el 70% o 5.600 portafolios activos ya habían integrado variables ASG en sus procesos de inversión. Y esto es una variable importante. De nuevo, apenas vamos en un tercio del año y ya estamos más allá de 2/3 de la meta de integración de los portafolios. En el segundo frente, que tenía que ver con aumentar el acceso a inversiones sostenibles, lanzamos 16 nuevos ETF sostenibles en Europa y en Estados Unidos y registramos otros 11 para ser lanzados. Lanzamos también 6 fondos mutuos sostenibles de gestión activa, incluyendo Global Impact y el primer fondo de retorno absoluto sin restricciones en renta fija global. Es decir, también estamos avanzando en ese frente. Y en cuanto a mejores prácticas en los encuentros, votos y transparencia en este esfuerzo de Investment Stewardship, uno de los logros es que ya publicamos nuestro primer reporte global trimestral de Stewardship y en el que se habla acerca de la actividad de los encuentros globales trimestral y los reportes de votaciones también trimestral. Muy bien, ¿y esto qué es lo que ha determinado? Digamos, ¿cómo está hoy en día esta plataforma de inversiones sostenibles en BlackRock a la luz también, digamos, de los esfuerzos hechos en los últimos años y a la luz de los compromisos que se adquirieron a comienzos de año? Hoy en día hay más de 100.000 millones de dólares en activos bajo administración en estrategias dedicadas a la sostenibilidad, más de 150 fondos mutuos y ETFs sostenibles, más de 2.500 encuentros a nivel global con compañías para hablar de temas de stewardship. Y el objetivo, de nuevo, es el 100% de integración de las variables ASG al cierre del 2020. Y en esta parte de cómo vemos el tema de sostenibilidad al interior de BlackRock, quisiera terminar este segundo capítulo con este mensaje, y es, de nuevo, inversiones sostenibles puede significar muchas cosas para muchas personas. Y uno de los puntos más importantes por los cuales estamos abogando a nivel mundial y como industria es porque haya una taxonomía clara, porque haya una definición clara sobre lo que se tratan inversiones sostenibles. Y dentro de inversiones sostenibles puede haber diferentes tipos de estrategias. Y acá les quiero compartir cuál es esa taxonomía, cuáles esas diferentes definiciones y categorías al interior de inversiones sostenibles que tenemos en BlackRock, para contarles un poco de nuevo cómo lo estamos viendo nosotros en la compañía. Primero, y tal vez este fue el origen de las inversiones sostenibles, está esta categoría que se conoce como Avoid. Y esto tiene que ver con evitar compañías o evitar sectores. De nuevo, así fue como surgieron las inversiones sostenibles hace muchos años, principalmente por mandatos de, por ejemplo, comunidades religiosas que decían, hombre, yo no quiero tener exposición a algunos de los sectores controversiales que pueden tener que ver con armas, tabaco, etc. Y en ese sentido, hay aún proyectos y hay aún, que esto tiene que ver mucho con los valores de los inversionistas, tanto en cuentas separadas como en vehículos mutuos de inversión como fondos mutuos y ETFs. Hay alternativas de inversión que excluyen sectores, ¿verdad? Para quienes no quieren tener exposición a algún tipo de sector, se excluyen estos sectores. Es importante entender también que en esta categoría de avoid, de excluir sectores completos del universo de activos elegibles, al excluirse los sectores, es probable que esto tenga un impacto financiero, es decir, es probable que se esté sacrificando algo de retorno al invertir en este tipo de inversiones porque, de nuevo, se está reduciendo el universo de activos elegibles.
La segunda gran categoría es lo que se conoce como Advance, ¿verdad? Y esta gran categoría se divide en dos grupos, uno de ellos dividido a su vez en dos. Esta categoría que nosotros llamamos ESG la dividimos entre amplio y temático. Amplio, y la manera más fácil de entenderlo es por medio de diferentes tipos de mecanismos de ingeniería financiera, si ustedes quisieran, se toman índices, por ejemplo, imaginémonos en un índice tradicional de inversiones, y se les hacen unos cambios en los pesos dependiendo de la metodología que se utilice. Puede hacer una optimización de los rankings ASG, ¿verdad? De los ratings ASG, para terminar con una mayor exposición a compañías con unas mejores calificaciones ASG y menor exposición a compañías con peor calificación ASG, pero manteniendo una exposición, digamos, de cierta manera, con un bajo tracking error hacia ciertos tipos de índices accionarios. Ese es uno de los ejemplos. Dentro de la categoría segunda, dentro de ESG, existen los que se conocen como temáticos y que persiguen alguna de las variables particulares de E, de S o de G en sus objetivos de inversión. Y de nuevo, son cosas temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con las energías sostenibles, el futuro del transporte, este tipo de temas de tendencias, megatendencias relacionadas con variables ASG. De nuevo, la segunda columna dentro de esta variable ASG que lo llamamos temático. Y el tercero, aparte, perdón, dentro de esta categoría de Advance está lo que nosotros llamamos como Impact. Y en Impact nosotros categorizamos inversiones que tienen dos objetivos, que buscan, claro, el objetivo financiero de retornos de largo plazo, pero que buscan también unos objetivos medibles en variables de ambientes sociales o de gobernanza, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, lo que se conocen como los green bonds, los bonos verdes, en el mundo de activos reales, las energías renovables, inversiones que tienen un objetivo financiero, pero que también, paralelo a ese objetivo financiero, tienen un objetivo medible de tener un impacto positivo en variables principalmente de ambiente y sociales. Entonces, esa es como la manera como vemos sostenibilidad en BlackRock, ¿verdad? Y les acabo de contar un poco partiendo de los compromisos que se hicieron a raíz de la carta de enero del 2020 de Larry Fink y cómo vemos nosotros el tema de sostenibilidad y cerrando con este tema importante acerca de la taxonomía. Y quiero el tercer punto que quiero llevar, hombre, parece un poco no directamente relacionado al tema de sostenibilidad, pero termina estándolo y me parece muy importante a la luz de la conversación que estamos teniendo hoy acá, Germán, con ustedes en Asofiduciarias y tiene que ver con la diversificación. Y esto es verdad, lo que voy a decir es verdad no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Los portafolios de persona natural, de nuevo, no solamente en Colombia, a nivel mundial, muestran una altísima concentración a activos de liquidez. Y si bien para objetivos de corto plazo esto puede ser adecuado, si yo estoy pensando en, hombre, voy a comprar la casa, tengo el pago de la cuota final de mi casa en 6 meses, hombre, esa plata debería yo tenerlo en activos de liquidez efectivamente. Sin embargo, si lo que se tienen son objetivos de más largo plazo, pensando como, por ejemplo, objetivos de cómo voy a vivir yo durante mi periodo de jubilación, puede que no sea la estrategia más adecuada tener esos recursos de inversión simplemente puestos en efectivo. Y en estos casos, hombre, tener una buena asesoría es importantísimo, pero exponer el portafolio a diferentes tipos de activo es fundamental. Y exponer ese portafolio a diferentes tipos de activo, tanto en activos locales como internacionales, es fundamental. Y en ese sentido, los fondos de inversión colectiva son un vehículo ideal para poder canalizar esos recursos de ahorro de los inversionistas y ponerlos a trabajar para los inversionistas. Y en ese sentido, y aquí es donde siento que se amarra la historia de la diversificación a la historia de inversiones sostenibles, cada vez más a nivel mundial, y lo vimos cómo lo está haciendo BlackRock en su compromiso de aumentar la oferta de productos con sesgos sostenibles. En Colombia también es así. Y vemos cómo varias instituciones en Colombia están ofreciendo cada vez más alternativas de inversión
que brindan diversificación de los portafolios y en algunos casos también incorporando cada vez más estas variables importantes de la sostenibilidad. Y aquí, Germán, yo quisiera concluir resaltando los principales puntos que mencionábamos. El primero, hombre, se especulaba que cuando llegara una rentabilidad en los mercados, los flujos que se verían, que esto era algo así como una moda. Hombre, a pesar de ser ver que en medio de una crisis tan fuerte, de una caída tan fuerte en los mercados de altos hacia esta Creo que perdimos a Diego. Sacrificar retorno. Y muy por el contrario, implica tener unos mejores resultados de largo plazo. ¿Y por qué, hombre? Por compañías que se enfocan en sus empleados, en sus clientes y en las sociedades en las que operan, van a tener una mayor habilidad de ajustarse a la incertidumbre. Y bueno, en estos periodos la sostenibilidad ha sido probada y creemos que en adelante la sostenibilidad va a ser cada vez más importante a la hora de construir portafolios de inversión. Y el tercer punto, y con eso cierro, tiene que ver con la sostenibilidad. Los portafolios de los inversionistas persona natural en Colombia están sobreexpuestos a efectivo y equivalentes y a renta fija de corto plazo. Y si queremos alcanzar nuestros objetivos financieros de largo plazo, debemos exponer nuestros portafolios a otros tipos de activos. Con eso, Germán, termino. Creo que nos pasamos un poquitín de los 30 minutos que dijimos, pero espero que haya sido útil y relevante. No, está perfecto. Creo que estamos todavía a tiempo para hacer algunas preguntas y yo probablemente me haría hacer la primera. Diego, vos que estás en Bogotá, que sos colombiano y que tenés experiencia en Latinoamérica, ¿cómo has visto a los asset managers locales, y no solamente el sector fiduciario, sino el sector de pensiones, moviéndose en torno a esta, digamos, a esta nueva realidad? Los inversionistas empiezan a exigir que los portafolios tengan visión a largo plazo, no solamente el cambio generacional, sino un poco el cambio en la perspectiva de la relevancia que tiene la sostenibilidad, tanto en el desarrollo económico como en la alocación de recursos de inversión, como el caso de ESG. ¿Cómo has visto esa evolución en Colombia desde tu... A ver, si me hubieras hecho esta pregunta hace 2 años, yo te diría, son muy pocos a los que les importa. Pero de 2 años para acá ha habido un cambio muy fuerte y lo que nos muestran las conversaciones que hemos venido teniendo con inversionistas institucionales, no solamente en Colombia, sino a través de toda la región, es que esto no va sino a aumentar. Y un par de datos relevantes ahí. Cada vez más hay fondos de pensiones y asset managers en Colombia, en México, en Chile, en Perú, que se están haciendo signatarios, por ejemplo, de los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas. Y esto, hacerse signatarios de esto, lo que implica es incorporar en sus procesos de inversión, para mantener, digamos, ese sello, tienen que demostrar que están incorporando en sus procesos de inversión este tipo de variables. Entonces, sí hay un creciente interés. Hoy en día ya en Colombia hay varios fondos de pensiones que son signatarios o que están en el proceso de hacerse signatarios, asset managers locales que lo están haciendo también, y cada vez más vemos, por un lado, lanzamiento de productos, y estoy hablando de Colombia y de la región, con sesgo ASG, que es tal vez el primer paso que muchas instituciones dan en este proceso de hacerse cercanos a esta realidad de inversiones sostenibles. Y también estamos ya comenzando a ver pasos de instituciones que están incorporando variables ASG en todo su proceso de inversión, así como lo hizo BlackRock y el compromiso que hizo BlackRock de incorporar en 100% el proceso de inversión para cierre del 2020. Y esto es un proceso que toma tiempo, pero está viniendo más rápido de lo que muchos esperaban hace algunos meses.
Perdón, muchas gracias. Julián está recogiendo algunas de las preguntas que nos han llegado directamente o a través del chat del Facebook Live. Julián, haga el cambio. Diego, muchas gracias. Gracias, Germán. Creo que parte de las sensaciones que recogimos en el live están un poco contenidas ya en la pregunta que hizo Germán, en el sentido de qué están ofreciendo los agentes respecto de fondos ESG en Colombia, qué opciones hay para invertir. Digamos, son preguntas más específicas, pero quizá no sé si parte de eso lo has resuelto con la pregunta que te acaban de hacer. No sé si quisieras ampliar más ahí. Y hay otra pregunta al final que hace referencia a cuáles son los principales ETFs que tiene BlackRock para invertir en ESG. Eso creo que lo abordaste a lo largo de la presentación, pero no sé si quisieras agregar algo sobre esos temas. Sí, yo creo que, de nuevo, yo creo que en Colombia en particular hemos visto en las últimas semanas y meses cómo se están ampliando las opciones de inversión para persona natural, como lo decía Germán, tanto en fondos de pensiones como en fiduciarias, como en sociedades comisionistas de bolsa, se están creando vehículos de inversión con sesgo ASG, que responde un poco a esa demanda de los inversionistas finales de tener opciones de inversión que incorporen estas variables. Entonces sí lo estamos viendo. Y en adelante, de nuevo, esto yo quiero enfatizarlo, esto no es una moda. Esto lo hemos visto como una ola creciente a nivel mundial y esto no lo para nadie. Por todas las razones que ya hablamos, porque hay un cambio generacional, por todas las fuerzas regulatorias y sobre todo porque hace sentido económico. Porque en el largo plazo estamos convencidos y cada vez la evidencia empírica lo demuestra, estar expuesto a este tipo de variables va a tener unos mejores comportamientos de riesgo-retorno. Y sí, hombre, como dijiste, Julián, BlackRock en ese sentido, como decíamos, lanzó este año 16 fondos nuevos, ETFs, y 6 fondos mutuos relacionados para seguir ampliando esa gama de productos. Hoy en día, digamos, el compromiso frente a ETFs, también un número, es que en los próximos años lleguemos a 150 ETFs, solo ETFs, 150 ETFs con sesgo de sostenibilidad. Con los lanzamientos que hicimos ahora, en lo corrido del año estamos en 105 en ETFs domiciliados en varias jurisdicciones a nivel mundial. Entonces, cada vez más los inversionistas, tanto institucionales como persona natural, tienen herramientas con las cuales sesgar sus portafolios, por decirlo de alguna manera, hacia este tipo de variables. Diego, yo quisiera tal vez darle un poquito la vuelta a esa pregunta. Digamos, las preguntas han estado un poquito enfocadas al buy side y es cómo ha sido el cambio desde el punto de vista de los inversionistas, de los compradores. Sin embargo, este es un proceso en el que por cualquiera de las dos vías o porque la oferta se incrementa en instrumentos y en el perfil de compañías que incorporan elementos de ESG en su gestión, o porque la demanda empieza a exigirlo. Digamos, más allá del huevo o la gallina de cómo ocurre esto, yo hace algunos años tuve la fortuna de participar en uno de los comités asesores del TCFD, que era la metodología de valoración o de más bien de revelación de información del FTSE 100. Y en ese proceso, parte de lo que yo entendí, y estoy hablando hace, no sé, 4 años tal vez, era que, y particularmente con un sesgo en el sector energético, es que las grandes compañías del sector energético entendían que si ellas no empezaban a transformarse en línea con lo que se hacía exigible, no solamente por la declaratoria de los Sustainable Development Goals y por las metas de París, del Acuerdo de París, sino por el perfil de lo que ellos le iban a ofrecer a sus inversionistas, iban a estar en el mercado. La discusión del sector energético en su momento con el Banco de Inglaterra fue grande, la incorporación de elementos de revelación en TCFD para, digamos, valorar el impacto que tenían esas variables de cambio climático, y estoy hablando de decisiones energéticas. Esa discusión en esos años me tocó en primera persona ver a las grandes petroleras del mundo diciendo: nosotros producimos energía, ver si la mezcla es todo fósil o si podemos empezar a mejorar las mezclas que le vamos a ofrecer al mercado. Esos commitments que cuestan billones de dólares
se han empezado a dar en industrias, como fue el caso de la industria de energía o del sector petrolero en particular. ¿Qué has visto en Latinoamérica? ¿Qué han visto ustedes desde el punto de vista de la oferta? Es decir, de qué tanto las compañías están empezando a incorporar estos elementos. Esfuerzo del modelo económico, del modelo, digamos, de negocio que tienen, para que sus inversionistas o bonos entiendan que ellos están, digamos, migrando hacia este tipo de variables. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Claro, yo creo que ahí, Germán, tocas un punto importantísimo y era un punto, digamos, crítico por el cual tal vez estas inversiones sostenibles no habían cuajado antes. Y es el tema de la información. Una de las grandes dificultades para gestionar portafolios con sesgo de sostenibilidad que existían hasta hace algunos meses tal vez, y sigue siendo un reto, pero cada vez con mejores resultados, es la disponibilidad de la información. ¿Por qué? Porque la información acerca de estas variables de sostenibilidad, cuando tú piensas, por ejemplo, en, hombre, los estados financieros de las compañías se publican de una manera estandarizada y los estados financieros de la compañía A son comparables a los estados financieros de la compañía B, sin lugar a dudas. Ya acerca de variables de sostenibilidad es más difícil o era más difícil hacer comparables estos resultados. Y en este sentido, parecido a lo que hablaba yo en la presentación acerca de la taxonomía sobre qué es inversiones sostenibles al interior de BlackRock y estas diferentes categorías, también se está abogando para que haya una mayor transparencia y una uniformidad en la manera en que compañías reportan cómo incorporan estas variables en la gestión de sus propias empresas. Y tú citaste uno de los frameworks, que es el TCFD, y está el SASB, en fin. ¿Qué hemos visto nosotros en la región? Tanto impulsados por ejemplo, entes como las bolsas, como por los mismos órganos reguladores, se está abogando por una estandarización en cómo las compañías reportan, digamos, el tratamiento que dan a este tipo de riesgos ASG en sus empresas. Y mejor data, mejor información más estandarizada con respecto a estas variables va a permitir que los inversionistas podamos tomar decisiones mejor informadas y con mejor data eso va a redundar, digamos, en mejores resultados de largo plazo. Entonces, sí lo hemos visto. En el caso de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia ha hecho un esfuerzo importante con las compañías listadas para que se estandarice la información de cómo se publica, digamos, este tipo de variables. Y a nivel mundial, digamos, BlackRock es signatario y aboga porque se utilicen dos frameworks en particular, uno que se llama el SASB y otro que tú lo citaste, el TCFD, de nuevo con el principal objetivo de estandarizar estas variables. Que, digamos, obviamente, por eso cuando habla de TCFD, construir un framework regulatorio que permitiera hacer comparable los esfuerzos que estaban haciendo las liderado por el regulador, el Banco de Inglaterra, era quien movía toda esta tendencia. En Colombia hemos visto unas primeras señales de la Superintendencia Financiera de Colombia y esperamos que un poco yéndonos de la trampa del huevo a la gallina, es que desde los inversionistas y desde la oferta, probablemente con un poco de apoyo, que estas tendencias se empiezan a consolidar. Yo en lo personal pienso que la actual coyuntura que están viviendo los mercados y la humanidad hacer o a elevar el nivel de conciencia, tanto del offside en la necesidad de pensar. Yo sé que tenés que salir corriendo para otra conferencia, te las haremos llegar a la gente que nos hoy. Quiero cerrar este webinar de actualidad dando gracias a Diego y a BlackRock por el apoyo que siempre le han dado a la asociación y esperamos poderlos invitar en nuevas oportunidades, nos podamos ver por medios que no sean virtuales prontamente, y a todos los que nos acompañaron hoy.
Diego, hola. Creo que perdimos a Germán en la conexión. Lo perdimos. Digamos, para darle continuidad al cierre, ahí creo que volvió. Sí, Adelante. creo que me quedé hablando solo. Nada, simplemente quería darle las gracias a todos los que nos acompañaron, a Diego y a BlackRock por su apoyo permanente a la asociación y al sector, y esperamos todos aprender de esto y poder, digamos, participar en vivo en esta transición que se está haciendo a nivel global, de la manera como se asigna capital y de la manera como se incorporan elementos de ESG en la gestión de inversiones y en la gestión de ahorros del público. Parte de nuestro deber fiduciario es velar por esos retornos de largo plazo, como lo dice el statement de BlackRock. Así que muchísimas gracias. No te quitamos más tiempo, que sé que tienes que correr a otra. Y de nuevo vamos a ver las preguntas que se quedaron por contestar y por vía electrónica se las contestaremos. Mil gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todos.